Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: «Sígueme». Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: «Señor, ¿qué va a pasar con éste?». Jesús le respondió: «Si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme». Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: «Si yo quiero que permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué?». Ese es el discípulo que atestigua estas cosas y las ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Cerramos este sábado, por el momento eso sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha sido un hermoso recorrido a lo largo de estos 50 días, en que hemos meditado en los hechos admirables que hizo el Espíritu Santo en medio de la iglesia naciente. Definitivamente, contemplando a los apóstoles y a los primeros cristianos, todos hemos aprendido mucho de lo que debe de ser la iglesia. Definitivamente debemos de volver a la esencia y permitirle al Espíritu Santo que retome las riendas de nuestras vidas para convertirnos ya en discípulos aguerridos, valientes, decididos y sabios, como Pedro, como Pablo, Felipe, Esteban, Bernabé, Timoteo, Juan Marcos, Áquila, Priscila, Lidia y tantos más discípulos de Jesús que dejaron ya sus nombres escritos en la eternidad. Hoy nos dice San Lucas que Pablo, por fin, es conducido de la cárcel de Cesarea a Roma, puesto que siendo Pablo un ciudadano romano, ha pedido ser juzgado en Roma. Al llegar a Roma se le concede vivir su cautiverio en una casa alquilada, es decir, a Pablo le dieron una casa por cárcel, como aún se hace en nuestros tiempos con algunos presos. Allí Pablo esperará su juicio, la cárcel y su glorioso martirio. Dice el texto: en aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó frente a su casa a los judíos principales y les explicó la causa de su cautiverio. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Ahí recibía a todos los que acudían a él. Les predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Pablo se encuentra ahora en el centro del más grande de los imperios de aquel entonces, el Imperio Romano. Y desde el corazón del imperio pagano, Pablo de Tarso, el loco enamorado de Cristo Jesús, humildemente y tenazmente desde su casita, que ni es propia, ¿qué hace? Propaga el Evangelio para el mundo entero. ¿Qué nivel de apostolado?
3 días después, dice San Lucas, y ya estaba Pablo evangelizando. Él no pierde el tiempo. Él evangeliza, y el evangelio quema su pecho. Su pasión por evangelizar ardía en su corazón, y no podía callarse. Es que a San Pablo ni a palos ni encarcelado lo habían podido callar. El recuerdo de aquel encuentro con el resucitado camino a Damasco le mantuvo siempre alegre y dispuesto. Apenas se instaló en su casita alquilada y ya estaba mandando a citar a los judíos principales para presentarse y contarles un poco de lo que había sido su historia. Como de costumbre, empieza por los de su pueblo y se apoya en la Escritura para poner de manifiesto que la fe en Jesús es la prolongación de toda la tradición de Israel. Desde allí, donde permanece en cautiverio, evangeliza San Pablo para el mundo entero. Las cartas que escribió en su cautiverio son leídas hoy en todos los idiomas, en todos los templos cristianos. Los granitos de levadura que Pablo puso en el corazón de algunos hombres y mujeres fueron suficientes. Fueron la levadura que levantó luego a toda la masa. Su testimonio, su vida, su entrega, su valentía, su docilidad al Espíritu Santo, el negarse a sí mismo, ha motivado y sigue motivando a millones de cristianos que quieren vivir un verdadero apostolado. Yo casi estoy seguro que hasta ese soldado que le pusieron de guardia en la entrada de su casa terminó evangelizado. Claro que sí, me lo puedo imaginar. Pablo no iba a desperdiciar la oportunidad. Dice San Lucas que Pablo predicaba a todos el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo. Pablo pudo predicar el reino de Dios con tanto poder y tanta unción porque Jesús reinaba en su corazón. Pablo podía explicar la vida de Jesucristo porque sabía a cabalidad quién era Él, quién era Jesús. Es que Él lo vio y nosotros creemos en su testimonio. Nosotros no lo hemos visto, pero sí hemos sentido su adorable presencia a nuestro lado de muchas maneras, y damos testimonio de que el mismo Jesús que sorprendió a Pablo camino a Damasco está vivo y reina a la diestra del Padre. Debemos dejar reinar a Jesús en nuestro corazón para poder predicar el reino de Dios. Y debemos esforzarnos en conocer cada día más de cerca a Jesús y vivenciar su evangelio. Si no, vanos serán todos nuestros esfuerzos por la evangelización. El libro de los Hechos no termina aquí. Son muchos los hechos que el Espíritu aún quiere y puede hacer en medio de su iglesia. Solo requiere de corazones valientes y decididos como el del gran apóstol San Pedro, San Pablo y sus valientes colaboradores. Mañana, si Dios nos da vida, es Pentecostés. Y no se puede comprender a una iglesia sin el Espíritu Santo, jamás. Vivamos Pentecostés con el alma y el corazón. El Espíritu y la esposa, la iglesia, dicen, ven. Y el que escuche diga, ven Espíritu Santo. Y el que tenga sed y quiera, que venga y beba del agua de la vida. Pidamos con humildad el don del Espíritu Santo,
para que con el pecho ardiendo de amor por Jesús y el Evangelio, sigamos añadiendo páginas gloriosas al libro de los Hechos de los Apóstoles de Jesús. Hay que seguir a Jesús con una confianza absoluta. En el Evangelio de hoy, siempre sorprende la respuesta que da Jesús a Pedro, que anda todo intrigado preguntando cuál será el destino del apóstol San Juan. Y le dice Jesús: Pedro, si yo quiero que Juan permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Debería de haber una imagen, una postal de un Jesús con esta poderosa frase: ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Y deberíamos de tenerla siempre a la vista, para recordarnos que nada nos debe distraer, ni importar más que seguir a Jesús. Eso fue lo que hizo San Pablo. Señor, es que algunos me están criticando y persiguiendo. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Es que ya me calumniaron y levantaron un poco de mentiras contra mí. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Señor, ya me hicieron un gran escándalo. Mi dignidad anda por el piso. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Señor, me echaron de un pueblo todo humillado y avergonzado. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Azotes, cárcel, hambres, fracasos y naufragios. ¿A ti qué te importa, Pablo? Tú sígueme. Escándalos, decepciones y deserciones en la iglesia. ¿A ti qué te importa, Pablo? Tú sígueme. Esto podemos aplicarlo en nuestra vida cristiana, claro que sí. Señor, me decepcionan algunos miembros de la iglesia por su mal ejemplo, su mal testimonio y su incorrecto proceder. Mejor me voy. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Señor, es que nadie me comprende, mi familia se molesta, mis amigos me abandonaron, todos me reclaman por seguirte a ti. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Señor, es que en la tele ya anunciaron el fin del mundo. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Seguir a Jesús. Pase lo que pase, digan lo que digan, hagan lo que hagan. Este es el secreto de Pablo para alcanzar la santidad, y es un secreto que fue revelado por el mismo Jesús. ¿A ti qué te importa? Tú sígueme. Nada nos debe importar más que seguir a Jesús, nada. A Pablo no le importaron más los azotes, las vergüenzas y humillaciones, ni las muchas decepciones que se llevó con las autoridades religiosas, que Jesús. Que nada sea más importante en tu vida que seguir a Jesús. Lo demás vendrá por añadidura. Todo miedo se disipa cuando hay confianza absoluta en Dios. Así que nada nos importe más que seguirlo a Él. Termina San Juan su evangelio diciendo: muchas otras cosas hizo Jesús y creo que, si se relataran una por una, no cabrían en todo el mundo los libros que se escribieran. Definitivamente, hermanas y hermanos, no cabrían en el universo los libros que todos pudiéramos escribir sobre las cosas maravillosas que ha hecho Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos libros te tocaría escribir a ti? Al cerrar esta Pascua, demos gracias infinitas a Dios por permitirnos descubrir a la luz del Espíritu Santo la gran alegría y el gran amor que nos ha traído su Hijo amado Jesús. Y demos el paso definitivo. Como dice el Papa Francisco, vivamos nuestro cristianismo con cara de Pascua y no con cara de Cuaresma.
que el gozo de este hermoso tiempo permanezca en nuestros corazones para siempre. Y los esperamos a todos en la gran vigilia de Pentecostés. Busquemos todos un lugar en donde reunirnos hoy para clamar a Dios, para que envíe una vez más el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús. Hoy es un día de fiesta. El Espíritu de Jesús vendrá una vez más a renovar la faz de la tierra. Les esperamos a las 6 de la tarde aquí en Upala Centro para dar inicio con la Santa Misa y la gran vigilia de Pentecostés. Y mañana domingo, primero Dios, seguiremos celebrando el gran gozo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Alabado sea Jesucristo, nuestra eterna Pascua, sea por siempre bendito y alabado. Les deseo a todos desde ya un hermoso Pentecostés. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven.